del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, le damos la cordialísima bienvenida al seminario de actualización, el elemento subjetivo de justificación en el consentimiento presunto. Agradezco la asistencia del honorable doctor Javier de Vicente Remesal y su señora esposa Elsa, de fondo y lujo, al señor panelista Joaquín Ticona Rondán, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, al señor Manuel Alejandro Armaza, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica Santa María y Universidad Continental, a la señorita María Eugenia Neira Surco, abogada con estudios de maestría en la Universidad de Toledo, España. A continuación, procedemos a invitar a acercarse a la señorita Raiza Tito Quispe, destacada alumna de la Universidad San Agustín de Arequipa, a dar inauguración a este seminario. Fuertes aplausos, por favor. Por el cargo del señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, doctor Héctor Delgado Castro, doy por inaugurado este seminario de Derecho Penal, que tiene que ver con el estudio de la teoría del delito y más concretamente con la eximente derivada del consentimiento que otorga el titular de un bien jurídico de libre disposición. Vemos hermandades de la Universidad Católica Santa María, de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa. Miembros de ambas instituciones jurídicas han concurrido a escuchar la magnífica exposición de nuestro invitado de honor, el ilustre profesor Dr. Javier de Vicente Remesal. Gracias. Queremos anunciar que al Ilustre Colegio de Abogados, después de la exposición, se otorgará una distinción honorífica a nuestro invitado, el profesor Javier de Vicente Remesal. Nuevamente, doy la palabra a la señorita Raiza Tito Quispe, quien hará un breve resumen a la hoja de vida del doctor Javier Vicente Remesal. El currículum. El profesor Javier de Vicente Remesal tiene el título de licenciado con la calificación de sobresaliente en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. También es doctor en Derecho en la Facultad de Derecho Universidad de León, siendo sobresaliente cum laude por unanimidad. Como actividades anteriores de carácter científico profesional, podemos mencionar que fue profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de León y es actual catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Vigo. Formación académica inicial. Los cursos de licenciatura, doctorado y seminarios. Llevó el curso sobre Criminología y Codificación en la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Criminología. También llevó el curso sobre la reforma del Derecho Penal, teniendo de profesor al doctor Manuel Luzón Peña en la Universidad de León. Entre la diversidad de materias impartidas por el profesor Javier de Vicente Remesal podemos mencionar Derecho Penal 1, parte general, Derecho Penal 2, parte especial, Derecho Penal de menores, Política Criminal, Derecho Penitenciario, Criminología, Victimología, entre otros. Entre algunas de sus publicaciones podemos mencionar el libro titulado Traducción y Notas de Derecho Penal, parte general, tomo 1, Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, segunda edición alemana de Klaus Roxin, teniendo como autores a Luzón Peña, Diego Manuel, Díaz y García Conlledo, Miguel, y de Vicente Remesal, Javier. También se puede mencionar el libro titulado Traducción y Notas de Derecho Penal, parte general, tomo 2, Especiales Formas de Aparición del Delito, edición alemana de Klaus Roxin, teniendo como autores a Luzón Peña, Diego Manuel, a Paredes Castañón, Díaz y García Conlledo y Vicente Remesal, Javier. Otro ejemplar es el libro con el título de Comportamiento Postdelictivo, siendo también autor del capítulo del libro Enciclopedia Penal Básica titulado Delitos contra la Libertad Sexual. El profesor Javier de Vicente Remesal es discípulo de Diego Manuel Luzón Peña y codiscípulo de un amplio número de penalistas en periodo de formación, de profesores contratados doctores, de profesores titulados y de catedráticos en universidad, como Miguel Díaz y García Conlledo, José Manuel Paredes Castañón e Inés Olaizola Nogales. Ha recibido los siguientes premios y distinciones durante su vida académica, como lo son
la insignia de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad de León con motivo del acceso a la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Vigo. También es presidente de la Fundación Internacional de Ciencias Penales y finalmente en el transcurso de la semana, hace 3 días, ha sido declarado doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima. Además, debemos indicar que pertenece como directivo o colaborador en las siguientes revistas científicas. Desde el 2007, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Penales y Criminológicos del Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el 2012 pertenece al Comité Internacional Científico y de Redacción de Libertas, revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales de Madrid. Recibamos pues con fuertes aplausos a nuestro invitado que va a insertar sobre el tema. Muchas gracias por esa afectuosa presentación y muchas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, al cual con mucho gusto acudo a impartir esta conferencia, y agradecimiento que hago extensivo también a mi querido amigo el doctor Julio Armaza. Yo no quiero extenderme en absoluto en presentaciones porque quiero entrar inmediatamente en el tema en cuestión, pero sí quiero resaltar que mi estancia aquí en este momento se debe a algo que es muy satisfactorio. Por una parte, como nos acaban de decir, a que he sido investido doctor honoris causa por la Universidad Garcilaso de la Vega de Lima, y no solo por eso, sino porque ahí hemos podido reunirnos mi queridísimo maestro, el profesor Luzón Peña, Diego Manuel Luzón Peña, y mi colega y querido amigo el profesor Díaz y García Colledo, porque tenía lugar el acto de presentación de un libro homenaje a nuestro común maestro alemán. Digo nuestro común maestro alemán porque lo es tanto del profesor Luzón como del profesor Díaz como de mí mismo, porque hemos estado con él en Alemania bastante tiempo, trabajando con él conjuntamente, aprendiendo de él, y todos aquellos que, en mayor o menor medida, naturalmente, el núcleo de la traducción de los tratados de Roxin la llevamos a cabo los profesores Luzón Peña, Díaz y García y yo, y en el segundo sobre todo también Paredes Castañón. Bueno, pues otros compañeros de la escuela de Luzón intervinieron en la traducción del segundo tratado número 2. Discípulos del profesor Luzón, del profesor Díaz, discípulos míos, que echaban una mano en muy pequeña medida en cuanto al número de páginas, pero claro, el maestro Roxin tiene ahora 87 años, entonces pues no puedes demorar mucho el sacar los libros homenaje que se merece, ¿no? Y por eso pues intervinieron en esa traducción en mucha menor medida, ciertamente, esos discípulos o discípulas nuestros. Y surgió la idea de hacer un libro homenaje a Roxin de todos aquellos que hubiésemos intervenido en la traducción de sus tratados, de su tratado de Derecho Penal. Y de ahí surge ese libro que con mucho gusto pues acabo de traerle un ejemplar a querido amigo Julio Armaza en nombre del doctor Luzón Peña, del propio doctor Díaz y de mí mismo, y surge ese libro. De manera que ha sido un placer y lo es el estar aquí en este auditorio. No es la primera vez que estoy en Arequipa y guardo un gratísimo recuerdo de mi intervención hace 2 años en la Universidad Católica de Santa María, donde pude impartir también una conferencia y bueno, pues me quedé
muy gratamente sorprendido de la atención, del nivel después en las preguntas que hacían por parte de ustedes. Y sé que en gran medida, pues muchos de los aquí presentes son estudiantes de Derecho Penal de parte general y algunos de parte especial. Y por eso, aunque el tema, así en principio, puede parecer un tema abstracto, el elemento subjetivo de justificación en el consentimiento presunto, de eso qué será, pues quiero que se den cuenta de que es un tema, por una parte, muy importante, y por otra, complicado, porque se van a presentar los problemas que vamos a ver ahora a continuación. Y por eso me voy a servir de algunos ejemplos donde más se plantea este problema del elemento subjetivo de justificación en el consentimiento presunto. Claro, lo primero que nos preguntamos, ¿qué es eso del consentimiento presunto? Pues como muy bien acaba de exponer usted en su intervención, pues en el marco de lo que es este seminario sobre el consentimiento, sobre bienes jurídicos disponibles y demás, se dice, hombre, claro, una persona pues puede consentir en una intervención quirúrgica, pues para que se lleve a cabo esa intervención quirúrgica, y el consentimiento es fundamental. ¿Y cómo se hace normalmente ese consentimiento? Pues de forma manifiesta o manifestada. ¿Por qué? Pues porque esa persona que acude al médico a tener esa intervención quirúrgica, le dice, pues mire, usted tiene tal cosa. El hombre o la mujer dice, pues sí, consiento en que se me intervenga. Hay un consentimiento manifestado, generalmente expreso, aunque algunas veces es suficiente con que sea tácito, pero bueno, es manifestado, de una u otra manera, manifestado. Pero claro, hay circunstancias en las que el sujeto no puede manifestar su consentimiento, o bien porque se encuentra ausente, o bien porque se encuentra inconsciente, y ahí se nos plantea ya un problema. Si no puede manifestar ese consentimiento, y el consentimiento es imprescindible para llevar a cabo la intervención quirúrgica, entonces, ¿cómo puede actuar justificadamente un médico? A través de lo que se llama el consentimiento presunto. Consentimiento presunto. Que no debemos confundir con lo que se denomina consentimiento hipotético, que es algo diferente, y yo no quiero entrar en esta cuestión del consentimiento hipotético, porque es una cuestión muy complicada, pero que es distinto de la problemática del consentimiento presunto. El consentimiento presunto es aquel consentimiento que presume el médico cuando va a llevar a cabo la intervención, y que por eso, precisamente, porque presume que concurre ese consentimiento, lleva a cabo esa intervención. Bien. Claro, en toda causa de justificación, ustedes saben que hay elementos objetivos y elementos subjetivos. En este caso, hablando del consentimiento, decimos, hombre, si se lleva a cabo una intervención, pues para que sea justificada tiene que haber consentimiento objetivo, elemento objetivo. Pero para que sea justificada, vamos a decir, el médico, para digamos, centrarnos más, ¿no? Para que sea justificada, hace falta, además de eso, un elemento subjetivo, y es el conocimiento de ese consentimiento. Aquí hay, y podríamos entrar en un debate sobre si las causas de justificación requieren un elemento subjetivo distinto del mero conocimiento de los elementos objetivos de la justificación. Por ejemplo, nosotros en la legítima defensa
hay que actuar con animus defendendi, con ánimo de defenderse, o basta con que el sujeto actúe defendiendo, sin ese ánimo de defender, sino objetivamente defendiendo, sabiendo que está defendiendo, y que con eso es suficiente. Hombre, es importante si exigimos una cosa u otra. Yo creo que ahí no hace falta ese elemento subjetivo específico de ánimo de defender. Y fíjense en ese ámbito médico al que me estoy refiriendo ahora. Yo cuando les pongo ejemplos a los alumnos de esos elementos subjetivos de justificación en el campo médico, el médico tiene que actuar como un elemento subjetivo para que pueda ser punible su conducta. Por ejemplo, yo les pongo el caso, imagínense ustedes un ginecólogo en un reconocimiento ginecológico que realiza su acción de una manera totalmente ajustada a la lex artis, totalmente ajustada a la lex artis, pero lo hace guiado con un ánimo que podría llamarse lúbrico o libidinoso, como queramos llamarlo. ¿Es exigible eso? Pues mire usted, no. Sería el colmo. Es decir, basta con que usted se sobrepase, a mí me importa muy poco el ánimo que usted pueda tener, sino que si usted se sobrepasa en lo que es el arte médico, usted está respondiendo. ¿Qué sucede? Y lo vamos a ver en algún caso. Claro, cuando el sujeto en la legítima defensa, por ejemplo, no actúa con ánimo de defender, sino, por ejemplo, con ánimo de venganza, dice, esta es la mía, ahora voy a aprovecharme porque objetivamente hay una situación de legítima defensa. Por lo tanto, es una persona que a mí me cae muy mal y yo voy a vengarme. Bueno, pues si objetivamente concurre los requisitos de la legítima defensa y él conoce esos requisitos, basta para apreciar la eximente de legítima defensa. Pero, claro, si actúas con ese ánimo de venganza, si actúas con ese ánimo lúbrico o libidinoso, estás, pero en un gravísimo peligro de sobrepasarte. Es decir, de que cometas un exceso, incluso extensivo, en la legítima defensa o en el ejercicio legítimo de la profesión médica. Bien, pues de eso va lo que queremos hablar ahora. Y voy a poner, bueno, el consentimiento presunto que les decía yo. ¿Y qué es eso? Pues efectivamente se da cuando el sujeto, en el momento que tiene que manifestar su consentimiento, no puede hacerlo. Y está inconsciente, está ausente, pero se dice, mira, si podemos decir que este sujeto habría consentido en el caso de tener un conocimiento pleno de la situación, entonces eso está justificado. Eso sería el consentimiento presunto. Pero ahí nos vamos a encontrar con situaciones, claro, ¿quién lleva a cabo la intervención? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Un médico. Un médico. El médico puede creer que ocurre eso, ¿no? ¿Y cómo se va a enjuiciar la responsabilidad del médico? Pues desde donde debe enjuiciarse, desde una valoración objetiva. Desde el juez debe colocar a un médico, digamos, medio ideal en esa situación y decir, oiga, lo que usted ha hecho está bien. Entonces, claro, va a venir, vamos a tener resultados discrepantes. Y esto, ya lo veremos,
porque yo tampoco quiero extenderme mucho, porque a lo mejor les aburro y no quiero aburrirles, lo vamos a ver también con, en el campo del dolo eventual, con, ya lo veremos con algún ejemplo, cómo se determina realmente que lo que ha hecho el médico es algo doloso o por lo que voy a encontrar algo imprudente. Bien. Y el consentimiento presunto, pues efectivamente es un eximente que, como vamos a ver, tiene gran importancia práctica, pero tarda en entrar en la ciencia penal, tanto alemana como española. Y por ejemplo, en nuestra ciencia penal, la razón fundamental por la que tarda y se rechaza en un principio, que sigue rechazándose por muy pequeña parte de la doctrina y de manera infundada, en mi opinión, bueno, se rechazaba porque se dice, bueno, pero mira, todos esos casos que se ponen son supuestos de estado de necesidad. Es decir, se resuelven con el estado de necesidad, o con el ejercicio legítimo del derecho. Y estos casos no eran solo casos del ámbito médico, sino casos relacionados con la propiedad, el patrimonio, la intimidad incluso. Por ejemplo, el vecino que ve que se está inundando la casa de su vecino porque se le ha reventado una cañería y dice, oye, yo no tengo más remedio que entrar en una vivienda ajena para arreglar esa cañería. ¿Por qué? Pues porque yo creo que esa persona, hombre o mujer, consentiría en que entrara para arreglar la cañería e impedir la inundación de su casa. Y otros ejemplos en ese campo de patrimonio, intimidad, etc. Bueno, pues se decía, no, mira, estos casos se resuelven con el estado de necesidad o con el ejercicio legítimo del derecho. Sí, en el ámbito médico, por ejemplo, sí, de acuerdo, pero el ejercicio legítimo del derecho, si no hay consentimiento, no hay legitimidad que valga. No hay legitimidad en absoluto. Lo único que convierte en legítimo el ejercicio de la profesión médica es el consentimiento del paciente. No puedo tocar aquí, entrar aquí en profundidad, me encantaría, pero podemos estar hablando horas, sobre la crítica que yo creo que se puede hacer a aquellos que entienden que son problemas de estado de necesidad. En absoluto. Aquí el debate es otro. El debate es el respeto a la voluntad del sujeto. Nuestro cuerpo es intocable. Lo que nosotros decimos es lo que decide, lo que vale, no lo que decide el médico, sino lo que nosotros decidimos, siempre y cuando eso sea legítimo. Pues bien, les decía que esto, por una parte, se decía que no, que se resolvían con el estado de necesidad. Por ejemplo, a ustedes no les sonará, pero a quienes nos dedicamos al derecho penal, pues sí, Antón Oneca, que fue uno de los primeros penalistas, de los primeros buenos penalistas, ya, fíjense, en el año 1949, en su manual, ya empieza a plantear esto. Lo digo porque toda esta problemática, y voy a cerrar ya este capítulo introductorio, surge y se plantea tal y como se está planteando en la actualidad por dos autores alemanes. Primero por Metzger, que fue el primero que empezó a tratar esta cuestión en el año 1924, fíjense, y después en el 1933, en su Tratado de Derecho Penal. Un tratado que está traducido al español. Él ya empezó a plantear estas cuestiones de una manera que, como dice el propio Roxin, hoy día incluso son válidas esas formas de plantearlo. Bueno, y el paso fundamental, en mi opinión, que se da sobre el consentimiento presunto, sobre la autonomía que tiene el consentimiento presunto en derecho penal, es el que da el propio Roxin en el libro Homenaje a Welzel, que fue un autor muy importante en la ciencia penal alemana, y en el año 1974 publica Roxin un artículo que se titula Über die mutmaßliche Einwilligung,
que es sobre el consentimiento presunto. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a surgir las auténticas discusiones doctrinales, con la riqueza que tras esa cuestión plantea Roxin, con una serie de cuestiones que hasta entonces no se habían planteado. Bien, y les decía que esto no solo, como veremos a continuación, es interesante desde el punto de vista teórico, sino que tiene su trascendencia práctica importante. ¿En qué campo? Hombre, pues sí, claro que tiene su trascendencia en el campo de la intimidad, en el campo de la propiedad o el patrimonio, pero ¿dónde no cabe duda que tiene una trascendencia fundamental? En el campo médico. El campo médico. De las intervenciones quirúrgicas. En lo que se llama ampliación de una intervención quirúrgica. Ampliación de una intervención quirúrgica, les voy a citar ahora tres ejemplos sobre los que voy a bajarme para ir, digamos, suavizando los planteamientos abstractos que necesariamente tienes que hacer en relación con estos temas. Primer caso, son todos, he seleccionado tres casos del campo de la obstetricia. Caso del mioma. Son casos reales, no me los invento. El médico diagnosticó a la paciente que tenía sobre el útero un mioma de gran tamaño. Se decía, textualmente se dice un Faust, que es el tamaño de un pulpo, ¿no? El que tenía, que debía ser extraído. Y para lo cual la paciente manifestó su consentimiento. Es decir, hizo el consentimiento manifestado de que le extrajeran, ¿cómo no?, ese mioma. Durante la operación se vio que el mioma estaba tan adherido al útero que no podía extraerse sin extirpar el útero. El médico optó por extraer el mioma a costa de extirpar el útero. Cosa complicada, ¿verdad? Caso de la cesárea. Cuando realizaban la cesárea a una paciente, también es un caso real, los médicos tuvieron que practicarle un corte en el útero que en caso de un embarazo posterior podría provocar graves riesgos para la madre, o para el niño, o para ambos. Por eso, los médicos decidieron practicarle además una ligadura de trompas para evitar peligros y futuros embarazos. La paciente había manifestado su consentimiento para la práctica de la cesárea, pero no para la ligadura de trompas. Y último caso, que resulta un poco asombroso, que es nuestra jurisprudencia. Cuando iba a ser atendida de parto, el doctor preguntó a la paciente en el pasillo previo al quirófano si aprovechaba la operación para efectuarle una ligadura de trompas para evitar más embarazos, porque podían entrañar graves peligros. La paciente respondió que no, pero aún así el médico se la practicó durante la intervención. La paciente, al despertarse de la anestesia, se encontró con el hecho consumado de que era estéril en contra de su voluntad. Fíjense, y todos estos eran médicos. El que le practicó la ligadura de trompas, la paciente y el que estuvo presente en el quirófano durante la práctica, era el marido de esta mujer, también era médico. Dije, ¿qué hacemos? Mirad lo que te parezca mejor. Bueno. ¿Qué problemas se plantean aquí? Y ¿cómo se puede determinar que concurre el conocimiento de la situación de justificación
es decir, el consentimiento presunto, para que la conducta del médico esté justificada. En todos estos ejemplos, como cualquier supuesto de justificación, si objetivamente concurre la justificación y, desde el punto de vista subjetivo, concurre el conocimiento de esa situación de justificación, bueno, pues la conducta está justificada. Cuando hay una coincidencia entre la valoración del sujeto con la valoración objetiva. Porque en estos casos nadie duda, entiéndanme, y además ustedes, en la mente de todos ustedes está, en ninguno de estos casos el médico actúa de mala fe. Vamos, de mala fe entendido en el sentido de, en estos casos el médico quiere vengarse, quiere... No, él hace lo que cree que debe hacer. Pero ojo, hacer lo que cree que debe hacer, a hacer lo que debe hacer realmente, desde el punto de vista objetivo, a veces no coincide. Quiero decir que claro que quiere curar, ¿cómo no? El médico no aprovecha ser médico para matar a una persona. Lo normal es que pues cure, lo que pretende curar. Pero si lo que él entiende desde el punto de vista subjetivo no coincide con lo que debe entenderse desde una valoración objetiva, no hay justificación. Cosa distinta es que haya responsabilidad, ya veremos. Ya veremos. Yo he hecho una serie de casos, de supuestos, que no voy a exponer aquí porque no quiero ser muy pesado, pero en donde se dice, mire, efectivamente su conducta no está justificada, pero no es punible. No es punible, o bien porque es una tentativa irreal, o bien porque es un hecho imprudente, y entonces, por distintas razones. Bien. Entonces yo lo que me planteaba en relación con esta cuestión de cómo se determina el elemento subjetivo de justificación. Y hombre, el elemento subjetivo de justificación, y no pierden ustedes de vista los ejemplos para que no resulte tan abstracto, el conocimiento de que concurre el consentimiento de la paciente, ese es el elemento subjetivo de justificación, el conocimiento del consentimiento de la paciente, pues es la contrapartida del dolo típico, de la tentativa. Ustedes dirán, ¿qué cosa es esta? Sí, porque realmente para que un hecho resulte penado por tentativa, pero también podría ser por delito consumado, tiene que haber, no solo desde el punto de vista objetivo algo, sino desde el punto de vista subjetivo, la representación de la situación típica. El sujeto debe querer realizar el hecho. El sujeto, y además eso implica de una manera dolosa. La tentativa imprudente es impune. E incluso uno podría decir, no solo es que sea impune, sino que, ¿cómo puedes imaginar una tentativa imprudente? Porque parece una contradicción, claro. Una tentativa es que tú intentas algo, ¿no? Intentas cometer un crimen, intentas cometer un robo, pero, y eso implica que la representación subjetiva, por parte del sujeto, del hecho, es necesariamente dolosa. Bien, pues en el caso de la justificación, podríamos decir, podría denominarse esa voluntad de justificación, ese conocimiento y esa voluntad de justificación, podría incluso decir, bueno, pues esto es como si se tratara de un dolo justificante. Me parece un poco un contrasentido. En realidad, hombre, estamos acostumbrados a oír la palabra dolo en relación con el conocimiento
conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo. Bueno, bien, estamos para eso. Pero también puede decirse que existe o que se requiera la voluntad de realización de los elementos de la justificación para que la conducta esté justificada. Que lo llamemos de una u otra manera no es lo más importante, pero digo que es, digamos, la contrapartida del dolo típico. La contrapartida del dolo típico. De manera que ya tenemos ahí algo hecho doloso. ¿Por qué? ¿Y qué contenido tiene el dolo? ¿O qué es lo que se requiere en la justificación, en esta voluntad de justificación o en este, que pudiéramos llamar, o del dolo justificante? Pues mira, lo mismo que se requiere en el dolo típico. El dolo típico lo único que te pide es que haya conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo. No es preciso que haya un ánimo especial, que para eso están los elementos subjetivos del tipo o del injusto. No hace falta, para que el hecho sea doloso, para que pueda castigarse por tentativa, no hace falta más que la conducta dolosa, sin que concurran esos elementos subjetivos. Y por lo tanto, visto esto desde el campo de la justificación, pues significa lo mismo. Significa que el sujeto actúe con la representación subjetiva del hecho que está objetivamente justificada, sin que se le exija además que lo haga con o por la finalidad de justificación o por motivos valiosos, y sin que la justificación pueda resultar excluida por la concurrencia de móviles más o menos abyectos. Me explico. Y le voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Es decir, el conocer y querer necesario para la justificación, el conocer y querer necesario para la justificación, constituye la contrapartida del dolo típico de la tentativa, no la contrapartida de los elementos subjetivos del injusto. Por lo tanto, no va a ser necesario o exigible que el sujeto, dándose los requisitos objetivos de la justificación, el consentimiento de la paciente, conociendo los requisitos objetivos de la justificación el médico, además diga, no, yo actúo para que mi conducta esté justificada. Yo usted actúa en conocimiento de eso y basta, y basta. Pero también quiere decir que si el médico actúa con ese conocimiento de la concurrencia efectiva de los elementos objetivos, por mucho que vaya guiado con móviles un tanto abyectos, no se va a poder negar la justificación. En el caso del mioma, por ejemplo, imagínense ustedes que la paciente del mioma fue antigua novia del cirujano que tiene que intervenir. Y entonces dice, pues mira, estupendo, así esta mujer no puede tener hijos con nadie más, que no los tuvo conmigo, no los va a tener con persona. Si objetivamente concurre la necesidad de extracción del útero y subjetivamente existe ese conocimiento, el móvil que a usted le pueda mover, valga la redundancia, no va a anular esa justificación. He recogido una cita de Schünemann. Dice, a quien se mueve objetivamente en el marco de lo permitido jurídicamente, y lo sabe,
este médico, el mioma, no se le puede oponer ni la falta de motivos positivos ni la concurrencia de motivos negativos. Lo que hemos visto en el ejemplo. Bueno, y por último, en la tentativa, ustedes saben, alumnos que ya han cursado parte general y que, bueno, los que están ahora todavía no han llegado a eso, llegarán. Es posible la tentativa, por lo menos yo así lo entiendo, con todas las clases de dolo. Con dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y también con dolo eventual. Hay algún autor, algún sector que lo rechaza, pero creo que equivocadamente. Es posible la tentativa con dolo eventual. Bueno, pues vamos a llevar todo esto también al campo de la justificación. Es decir, llegaremos en su momento a eso, pero yo no sé el tiempo que llevo, porque cuando empiezas a hablar, no. ¿Cuánto tiempo me quedaría? 10 minutos, 15 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, de la misma manera que se plantean estas cuestiones, dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual en la tentativa, ¿dónde? Ya verán, es muy complicado, porque se dice, bueno, ¿y qué criterio seguimos? ¿Qué teoría seguimos para apreciar el dolo eventual? La teoría del consentimiento, de la probabilidad, etc. Yo soy partidario de la teoría restringida del consentimiento. Bien, pues esto va a tener su traslado, su traducción en el campo de la justificación. Los voy a poner con algunos ejemplos. ¿Qué sucede? Porque claro, lo primero que hay que decir es que si en la tentativa concurren los elementos típicos, el hecho es punible. Dolo directo primer grado, segundo grado, eventual. Si en estos casos de la justificación concurre esa contrapartida del dolo directo de primer grado, segundo grado, el hecho está justificado. Es decir, muy resumidamente, imaginemos en relación, es decir, en el paralelo del dolo directo de primer grado de intención o de propósito. Creer cometimiento. Trasladémoslo al otro lado. El médico, con muchísimo conocimiento y además habiendo realizado un examen exhaustivo de la situación, quiere, cree y está convencido y además, bueno, es absolutamente seguro de que es así, porque ha echado el resto en la investigación. Bueno, pues quiere, su ánimo, su intención y propósito es realizar el hecho para dar cumplimiento a la voluntad presunta de la paciente. Ahí tendríamos un paralelo, ¿verdad?, del dolo directo de primer grado típico a lo que, insisto, que es difícil el cambiar el chip, ¿no? Y decir, al dolo directo de primer grado justificante. Bueno, es decir, a la voluntad justificante de propósito, de intención. Pero, por otro lado, digo, para que vean ustedes el lado opuesto, también hay circunstancias en las que no cabe la menor duda de que el médico actúa con dolo directo de primer grado. Recuerden ustedes esa sentencia del Tribunal Supremo que les citaba. Si aquí resulta
que el médico lleva a cabo la intervención. ¿Cómo la lleva a cabo? Conociendo la no concurrencia de los presupuestos de justificación. Lo que conoce es la no concurrencia. Y lo que quiere es realizar un hecho con la no concurrencia de los presupuestos de justificación. Y pues mire usted, ahí también lo que hay es un claro dolo directo de primer grado típico. Bien. ¿Qué sucede con los casos asimilados o paralelos al dolo directo de segundo grado? Estos se suelen poner, incluso se suele decir que el dolo directo de segundo grado, la situación que se da en el dolo directo de segundo grado típico, es la misma que se da en estas situaciones de justificación. Parafraseando a mi maestro, a Luzón Peña, por ejemplo, él no ha tratado ese tema en relación con el consentimiento presunto, pero bueno, parafraseando en otra, dice Luzón Peña: si el médico conoce que se da una situación objetiva de justificación y actúa, entonces, al igual que en el dolo directo de segundo grado, le guste o no le guste, y aunque su propósito o ánimo sea otro, e incluso completamente ilegítimo, ese médico quiere actuar sin desvalor del resultado del hecho. Y por eso no tiene auténtico dolo y no hay desvalor de la acción. En el ejemplo, imagínense ustedes que en cualquiera de esos ejemplos, el médico ha analizado, ha hecho todo lo posible dentro de sus capacidades, de sus posibilidades, para descubrir, para descubrir y para actuar sobre la base de que concurre el consentimiento presunto de la paciente. Pues mire usted, si eso es así y usted ha actuado así, entonces, y sucede, ya les digo, en la inmensa mayoría de los casos, la valoración objetiva va a coincidir con la valoración subjetiva. Cuando ese médico lo ha hecho de una manera concienzuda, ha hecho todo lo posible, todo lo que estaba de su mano, entonces la valoración objetiva va a ser, ya les digo, en la inmensa mayoría de los casos, la misma. ¿Por qué? Pues porque, y se podría incluso argumentar que en este caso, pues naturalmente que no cabe una conducta, o sea, de la misma manera que se afirma el dolo eventual, el dolo de segundo grado en esas circunstancias que leía antes. Hombre, cuando se dan esas circunstancias, lo que se está afirmando es la realización de la conducta justificada. ¿Qué sucede pero aquí también, aquí en este caso, por eso me quedaba un poco pensando, porque para ver si me daba tiempo o no, no sé si me daba tiempo, porque aquí se plantea muchas veces la dificultad de decidir si lo que concurre es un error de tipo o un error de prohibición. Un error de tipo, un error de prohibición. Y en el caso de la cesárea, que yo les mencionaba, voy a terminar después con esa referencia. En el caso de la cesárea, lo que concurre ya, es decir, es un error de prohibición. Pero bueno, sigamos con el camino. El dolo eventual. Aquí es donde se plantean los mayores problemas. El supuesto genérico del dolo eventual, incluso el supuesto genérico en el dolo eventual típico, es de qué va a responder el sujeto si se produce un resultado que, y ahí está el problema,
que solo eventualmente lo consiente o acepta el sujeto. Les habrán puesto ejemplos, les pondrán ejemplos del tirador de feria, que pone la botella encima de una persona que dice, sí, que yo acepto que vas a acertar en la botella. O sea, podrían estar un poco mal todos, pero bueno. Y bueno, efectivamente, en un caso hay uno de los tiradores, es una persona que ha bebido mucho, apunta a todos los lados, y falla el disparo y lesiona al pobre que había admitido la apuesta, ¿no? Y otro que era el auténtico persona que nada, solo estaba tomando jugos y agua en lugar de tomar cervezas o lo que fuera, y había sido tirador profesional, apunta, no se mueve lo más mínimo, pero aún así falla. Bueno, quiero decir que son cuestiones que hay que analizar y que desde el punto de vista del dolo eventual referido a la conducta típica plantea los problemas de cuándo podemos decir que se hay que descartar o no hay que descartar ese resultado doloso. Y yo les decía que debe hacerse sobre la teoría del consentimiento. ¿Por qué? Porque es la única que frente a otras teorías, por ejemplo la probabilidad, que sigue, que lleva ahí la necesidad de que concurra el elemento cognoscitivo y el elemento volitivo, no solamente el elemento cognoscitivo. Pero no la teoría del consentimiento en su planteamiento puramente subjetivo inicial. Es decir, no va a decidir el asunto lo que el médico piense, sea lo que piense. No. Va a decidir lo que el médico piense, siempre y cuando eso tenga una valoración objetiva correspondiente. No puedo entrar en mayores profundidades ahora, me encantaría, pero la cuestión es la siguiente. En estos casos, ¿es suficiente el conocimiento eventual de los presupuestos objetivos de justificación? ¿Es suficiente para que la conducta esté justificada, la del médico, con que solo eventualmente conozca que la mujer podría consentir? Es decir, el médico lleva a cabo la ligadura de trompas con la duda de si la paciente consentiría. Con la duda de si la paciente consentiría. Claro, aquí uno podría argumentar, pues mire usted, aquí hay que dar mayor relevancia a lo que supone la ligadura de trompas, que es una afectación a un bien jurídico importantísimo. Por lo tanto, señor médico, si usted tiene esa duda, absténgase. Pero por otro lado, se puede decir, bueno, ¿y por qué va a tener que abstenerse si también es posible que esa ligadura de trompas estuviera consentida por la paciente? Porque hay una duda, ¿no? No hay una certeza. Es decir, el problema es complicado. Bien, pues muy resumidamente, yo creo que en estos casos aquí hay que seguir el mismo planteamiento que en los casos de dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado. En definitiva, el criterio que debe seguirse en este caso es el de si el médico cree y quiere actuar de acuerdo con el derecho. Si el médico cree y quiere actuar de acuerdo con el derecho. Y esto
sobre la base de la teoría restringida del consentimiento. Pero como no voy a tener tiempo para entrar en los pormenores, de una manera, digamos, comunicativa, les digo lo siguiente. Existe, podríamos decir, dolo eventual justificante. Bueno, existe conocimiento y voluntad justificante, eventual, conocimiento y voluntad eventual justificante, cuando el sujeto cree y quiere eventualmente actuar de acuerdo con el derecho. Es decir, cuando el médico realiza la ampliación de la intervención quirúrgica, porque a pesar de la duda, se representa, confía en la eventual concurrencia del consentimiento presunto de la paciente. Y de esta forma, para el médico, la representación de la eventual concurrencia de la justificación prevalece sobre la eventual inexistencia. Pero claro, esta siempre va implícita también ante cualquier situación de duda. Y por el contrario, no existe dolo eventual justificante cuando desde esa misma perspectiva el sujeto no cree ni quiere eventualmente actuar de acuerdo con el derecho. Ojo, no cree ni quiere eventualmente, porque en el caso de los otros dolos, el médico quería no actuar en contra del derecho. Bueno, es decir, cuando el médico realiza la ampliación de la intervención, aún representándose la eventual no concurrencia del consentimiento presunto de la paciente. Es decir, aún temiendo la no concurrencia del consentimiento de la paciente. Y aquí se invierten los términos. Consecuencia de todo ello, y digo que no me puedo detener en los casos concretos, consecuencia de todo ello sobre la base de la teoría restringida del consentimiento. Pues miren, que cuando esa conducta se basa en una confianza mínimamente fundada objetivamente, entonces siempre y solo en esos casos puede apreciarse la justificación. Y en el resto de los casos, en los que la representación del sujeto carece de una base o fundamentación mínimamente fundada objetivamente, entonces ahí no hay justificación. Pero el que no haya justificación no significa que haya necesariamente responsabilidad. Porque la cara opuesta de la responsabilidad, de la justificación, no es la responsabilidad por dolo, sino que puede ser también la responsabilidad por imprudencia, que puede ser la no responsabilidad penal de algo no justificado. Y eso es lo que puede suceder. Y en la mayoría de los casos, la consecuencia va a ser la impunidad, aunque no fuera la justificación. Y dos palabras en el caso de la cesárea, para concluir. En el caso de la cesárea, aquí hubo y sigue habiendo gran discusión de si es un caso de error de tipo o error de prohibición. Error de tipo es aquel en el que el sujeto se equivoca sobre los elementos objetivos del tipo. Claro, ya verán ustedes que hay diferentes teorías, pero una teoría dirá, mire, a mí me da igual, si yo con que el error se refiere a las causas de justificación, tanto me da. Pero la auténtica teoría correcta o sea, es la que distingue, la restringida de la culpabilidad, es la que distingue entre error sobre los presupuestos objetivos de la justificación o error sobre la existencia o el alcance de la justificación. Bueno, ¿qué sucede en el caso de la cesárea? El Bundesgerichtshof de Gehá, alemán, entendió que ahí había un error de tipo, y que por lo tanto la conducta era
a lo sumo imprudente. No, ahí no hay un error de tipo. Los médicos no se equivocan sobre un presupuesto objetivo. Los médicos se equivocan sobre el alcance que le dan al consentimiento de la paciente e incluso el alcance que le dan a su propia práctica médica. Es decir, mire, yo estoy actuando no solo de buena fe, estoy haciendo todo lo posible por esta mujer, voy a curarla, voy a intentar evitar que en el futuro pueda tener problemas, que pueda morir, y que pueda ella o sus hijos si queda embarazada. Es decir, lo hago todo por bien. Sí, sí, muy bien, pero usted está actuando de una manera dolosa. Concurre en usted un error de prohibición, no un error de tipo. Y por lo tanto, usted incurre en una responsabilidad que puede ser en principio, según nuestro Código Penal, de 6 a 12 años. Eso sí, como ha habido un error de prohibición, y se entiende, yo entiendo que sería un error de prohibición invencible, no invencible, bueno, pues se le rebajaría la pena incluso hasta 2 grados, con lo cual la pena sería menor, pero seguiría respondiendo de un delito doloso. Yo espero no haberles aburrido con la exposición y que, bueno, pues ha sido un placer y con esto termino. Acto seguido se llevará a cabo un panel de preguntas, comenzando por la intervención como panelista al profesor Manuel Alejandro Armaza. Fuertes aplausos, por favor. Hola. Ahora sí. Bueno, antes que nada, quería agradecer al Colegio de Abogados por este evento tan importante. En segundo lugar, agradecer la presencia del profesor Javier de Vicente Remesal, a quien ya tuvimos la oportunidad de oír el año 2016 conjuntamente con su maestro, el profesor Manuel Luzón Peña. Y bueno, a raíz de la excelente conferencia que nos acaba de brindar el profesor Javier de Vicente Remesal, me trae a la memoria, o recuerdo, la evolución de la teoría del delito. Cómo evolucionó la teoría del delito partiendo del causalismo naturalista, el cual aceptaba únicamente elementos objetivos en un justo penal. Y es decir, que para el causalismo naturalista el consentimiento sería un elemento objetivo del injusto penal. Esto es decir, para el causalismo naturalista. Posteriormente, con el causalismo valorativo, ya empiezan a aceptar los elementos subjetivos en algunos casos. El animus defensionis, el animus diffamandi, etcétera, etcétera. Posteriormente, con la aparición del finalismo, ya se empiezan a recoger elementos tanto objetivos como subjetivos, tanto en la acción, en la tipicidad y en la antijuridicidad. Por lo tanto, mi pregunta sería, doctor, si su discurso sería compatible con el finalismo o no. No quiero decir si es que es usted o no finalista. Simplemente sería mi pregunta si es que su discurso es compatible o no con el finalismo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, y saliendo un poco del tema del consentimiento presunto, pero siempre vinculado al consentimiento, me gustaría saber su opinión sobre los motivos por los cuales el profesor José Cerezo Mir y toda su escuela hacen una distinción entre el consentimiento que elimina la tipicidad y un consentimiento que elimina la antijuridicidad. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mayor importancia que a estos efectos, que uno se declare finalista o no finalista. Es una cuestión que ya no creo que tenga mayor trascendencia a estos efectos. Y por otro lado, no creo que el finalismo pueda oponer nada a lo que se ha planteado aquí en cuanto a lo que significa o requiere el consentimiento presunto. Bien es verdad, como bien decía el profesor Manuel Armaza, bueno, claro, con la evolución
introducción a la teoría del delito, de la parte objetiva, de la parte subjetiva. Fíjese, o sea, hay todavía una gran parte de la doctrina que sigue considerando que es suficiente con una concurrencia objetiva, es decir, una dimensión objetiva de la justificación, sin que sea necesaria la concurrencia del efecto subjetivo. Yo creo que no, yo creo que es importante, vamos a preguntarnos, que es necesario que junto a la concurrencia objetiva de la justificación se dé el elemento subjetivo del conocimiento de esa situación de justificación. No un ánimo especial, no, sino el conocimiento. Habría que discutir en alguna causa de justificación, a lo mejor, por ejemplo, tal y como están redactadas, porque depende muchas veces de cómo está redactada una causa de justificación. En nuestro caso, en el estado de necesidad. Bueno, en el estado de necesidad se discute si hace falta un ánimo salvationis. Resulta mucho más discutible no exigir ese elemento subjetivo. Y en lo que dice la otra cuestión, no es un problema en absoluto de la escuela de Romeo, de Cerezo. No, quiero decir, la expresión de la verdad, de la justificación, en absoluto, o sea, son muchos los autores, incluso antes que Cerezo y que Romeo y que la doctrina, donde planteaban, donde se ha planteado si el consentimiento es una causa de justificación o de exclusión de la vida. Yo lo que puedo decir que a mí no me convencen en absoluto los argumentos que plantea Cerezo ni que se plantean en la escuela. No digo en la escuela de Romeo, sino los que entienden que el consentimiento es causa de exclusión de la actividad. En el libro Homenaje a Rosin, en el libro alemán, yo di mi opinión acerca de esa cuestión. Porque Rosin parte de la base de que, o sea, todo consentimiento manifestado es exclusión de la actividad. Sin embargo, el consentimiento presunto es causa de justificación. Yo considero inadmisible. No he podido, naturalmente, entrar en las razones, una por una, por qué eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Pero fíjense, voy a ponerles un ejemplo. Que el otro día se lo ponía yo al profesor, ayer o anteayer, al profesor Luzón. Decía, le digo, mira, Diego, como tú defiendes la concepción tripartita del consentimiento, que yo la defiendo, es decir, el consentimiento, sea manifestado o sea presunto, podrá ser o bien causa de justificación o bien causa de exclusión de la tipicidad ya indiciaria incluso, o bien causa de exclusión de la tipicidad penal. Por muchas razones, por muchas. Pero yo le ponía un ejemplo y dice, pues es un ejemplo magnífico. Claro. Mira, en relación con el caso del mioma o tal, imaginemos que una paciente va al médico y efectivamente el médico le dice que usted tiene un mioma de grandes dimensiones que hay que extraérselo. Y se da de acuerdo. Y durante la intervención el médico descubre que detrás de ese mioma oculto, detrás de ese gran mioma, había 4 o 5 más pequeños, que no los había visto. Y dice, ¿y yo con esto qué hago? No tengo la más mínima duda. Si la paciente ha consentido en que le extraiga este mioma inmenso, ¿cómo no va a consentir en que le extraiga los miomas más pequeñitos? ¿Y quién entiende de nosotros que la extracción del primer mioma sea una causa de exclusión de la tipicidad?
objetividad, y la de los miomitas de justificación. Difícil de entender, ¿eh? Difícil de entender. Digo porque incluso habría más argumentos, ¿eh? Habría más argumentos. Yo no sé si le he contestado. Continuaremos con la panelista María Eugenia Neira Surco. En primer lugar, muy buenos días con todos los presentes. En segundo lugar, agradezco la invitación de este evento, y porque para mí es un honor estar aquí presente con todos los profesores, con usted. Y precisamente tengo bastantes preguntas, pero he decidido hacer solamente un par, y están enfocadas precisamente a los requisitos de este consentimiento presunto, o también por otros autores este consentimiento presunto es llamado la voluntad presunta. Muchos otros autores la llaman voluntad presunta porque no están de acuerdo en que haya un consentimiento. Es decir, al llamar consentimiento presunto, muchos otros autores refieren que no hay un consentimiento, por lo tanto se habla de una voluntad presunta. Pero en todo caso, si los requisitos de estos serían los mismos del consentimiento, ¿y cuál sería la justificación de que estos requisitos sean los mismos? Porque estaríamos hablando en este caso de un tema un poco escabroso. Ya en el tema del consentimiento hay un gran debate con respecto a esto. Entonces, si trasladamos del consentimiento al consentimiento presunto los requisitos, ¿cuál sería la justificación de esto? Y si dentro de esto se podría hablar de un examen que tenga que hacer, en el caso que usted ha expuesto, ¿no? Casos médicos, si tiene que haber algún examen de forma obligatoria como prerequisito para que este consentimiento presunto sea válido. Por otro lado, me gustaría plantear un caso que podría llevar a alguna duda, de repente a zanjar dudas con respecto al consentimiento presunto o también al estado de necesidad, que quizás usted lo ha expuesto de manera un poco más amplia. Entonces, ¿qué sucede en el caso de un médico y que en el momento de que está trabajando llega un paciente que necesita de manera urgente una transfusión sanguínea? Pero este lleva consigo algún relicario o algún documento que diga que es testigo de Jehová. Bueno, sabemos que los testigos de Jehová no permiten, dentro de su religión, no consienten las transfusiones sanguíneas. Entonces, se podría hablar, o el médico podría decir, por un lado, yo no realizo la transfusión sanguínea en base al consentimiento presunto del paciente, porque él tiene, como dije, un relicario en el que él dice que es testigo de Jehová. De alguna manera es un elemento que podría dar indicios para que el médico piense o crea que no hay consentimiento por parte de este paciente. Por otro lado, el médico podría tomar la decisión de realizar esta transfusión sanguínea, y estaría bien que que en este caso haya un estado de necesidad. Bueno, lo que usted plantea es muchísimas cuestiones, digo muchísimas cuestiones y muy interesantes, y que precisamente son las que hacen que el tema del consentimiento presunto, no solo el consentimiento presunto, el consentimiento en general, pero el consentimiento presunto, las dificulte aún más por ese carácter de presunto. Bien, yo voy a tratar de responder brevemente, eso sí, a lo que plantea, que me parece, ya les anticipo, pues muy interesante. Los requisitos del consentimiento presunto en relación con el consentimiento que yo llamo, digo que yo llamo porque incluso cuando aplica la publicación, ayer lo digo expresamente, que no me parece correcto
hablar de consentimiento real frente al consentimiento presunto. Se define consentimiento real y uno y el otro el consentimiento presunto. Digo que no me parece totalmente correcto porque da la impresión de que el consentimiento presunto no tiene la misma eficacia, que es una cosa de segundo orden. Entonces, la diferencia es consentimiento manifestado o consentimiento presunto. Y después veremos lo de voluntad presunta. Porque el consentimiento manifestado puede ser tácito o expreso frente al consentimiento presunto. Y ambos son reales. Porque no son reales desde el punto de vista de la valoración de la voluntad real del paciente. Claro, en la terminología alemana ellos tienen la expresión tatsächlich. Entonces, no, claro, ahí no hay un hecho, claro, no hay un hecho, entonces, bueno, pero eso, yo creo que la única diferencia que hay entre el consentimiento presunto y el consentimiento manifestado es eso, que uno se pudo manifestar y el otro no. Y que los requisitos son totalmente los mismos, totalmente iguales. La única diferencia está en la subsidiariedad. La subsidiariedad. Si es posible, el consentimiento presunto siempre es subsidiario del consentimiento manifestado. Y por eso, en esa sentencia del caso de la cesárea, no se puede aplicar un error sobre el consentimiento. No. ¿Por qué? Si ustedes pudieron interrumpir la intervención y preguntarle a la paciente, porque ese era el caso y se podía perfectísimamente no haber llevado a cabo esa ligadura de trompas y después decir, oiga, mire, esto es así, porque claro, la propia paciente dijo, dice, oiga, pero yo tomaré las medidas que me parezca oportuno, ¿no? Claro, no tienen ustedes por qué decidir mi vida sexual en el futuro. Seré yo la dueña de mis actos y mis decisiones. Consentimiento, es que ha planteado muchas cosas muy interesantes y yo me pasaría encantado hablando aquí pues horas. Consentimiento y voluntad, que dice que no es lo mismo, que por eso no se llama consentimiento, etc. Tiene razón, o sea, si no hay una manifestación expresa o tácita de la voluntad que sobre la base incluso del consentimiento informado, dices, hombre, a eso no cabe duda que es consentimiento, cuando la persona está de acuerdo con aquello en lo que le han informado. Pero no se puede llamar consentimiento cuando no pudo manifestar. Yo lo primero que le preguntaría, ¿y qué más nos da? O sea, ¿qué más nos da? En el sentido de que ¿qué pasa? Que cuando se acepta la voluntad presunta, las consecuencias son distintas que si se llama consentimiento presunto. Yo creo que no tiene mayor importancia. Eso por una parte. Y por otra, que yo creo que de lo que se trata es de que se llega al convencimiento desde una valoración objetiva, naturalmente el médico también tiene que valorarlo así, de que la mujer, el hombre, el paciente habría consentido de haber conocido la situación. Y uno, por lo que me decía en relación, ya digo, con el estado de necesidad, incluso con el caso de la transfusión, etc. Este es un caso que siempre se pone como ejemplo en cuanto a la posible responsabilidad, etc. Y que sí, aquí a lo mejor uno puede decir, bueno, las cosas son un poco distintas, porque si es un menor, si no es un menor, si es la creencia religiosa, etc. Bueno, primero, el consentimiento se diferencia del estado de necesidad en que hay que llevar a cabo el hecho, aunque sea una decisión irracional del sujeto. Hay que respetar las decisiones irracionales del sujeto.
siempre y cuando sean respetables, ojo, quíteme usted la razón. Pero aquello que desde un punto de vista objetivo, desde el estado de necesidad, se considera que es lo que hay que hacer, no. El consentimiento es algo distinto. El consentimiento es que hay que hacer lo que el paciente o lo que el sujeto, el titular del bien jurídico, quiere que se haga, aunque no coincida con lo que usted piensa. Esa es la gran diferencia. Y yo creo, y digo sin entrar ahora, sin poder entrar ahora en mayores profundidades, es cómo debe resolverse ese caso e incluso también el de la transfusión sanguínea, etc. Pero yo, de verdad que me parecen muy, muy interesantes sus observaciones y que son precisamente pues, que dan lugar a esta diferencia del consentimiento de presunto y consentimiento manifestado. Y por último, el doctor Joaquín Ticona Roldán. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación del doctor Julio Armas Arados por participar en este seminario MANEM en nuestro Colegio de Abogados y a la vez también felicitar a todos nuestros estudiantes de ambas universidades que están presentes sobre la ponencia brillante del doctor Javier Vicente por compartir naturalmente lo que es el consentimiento. Asimismo, en este orden de ideas, hablar de Roxin desde una posición, una corriente doctrinaria que va a ver el derecho penal sobre el riesgo permitido y obviamente vivimos en una sociedad de riesgos. En este momento estamos aquí sentados naturalmente, estamos también en riesgos, pero permitidos. Si pasa un temblor, un terremoto, cae este edificio, obviamente que estamos propensos a sufrir algún daño. Entonces, nuestro quehacer diario siempre estamos sujetos a riesgos. Por ejemplo, al momento también de comer, muchas personas han fallecido. Entonces, pero son riesgos permitidos. En ese sentido es de que muy bien lo ha manifestado el doctor Javier Vicente, que permanentemente Arequipa no está exento de los accidentes de tránsito. A nadie nos gustaría que saliendo o estando de viaje a un familiar tenga un accidente de tránsito, termine en el hospital y todavía en una situación de inconsciencia. La pregunta naturalmente es si es que esta persona que está inconsciente va a dar su manifestación para ser intervenido o no. Creo objetivamente lo ampliamente lo ha explicado el doctor y compartimos en esa perspectiva. En eso no hay duda, naturalmente lo que queremos es proteger, cautelar la vida e integridad de las personas. Pero también nos ha manifestado que se realizó una traducción del libro, en este caso Tratado del Derecho Penal, del doctor y conocido maestro Roxin. En ese orden de ideas es de que nosotros viendo en este tratado interesantísimo, naturalmente lo hemos analizado, ha quedado algunos puntos que de repente sería interesante que nos podría aclarar. En el sentido de que menciona que el riesgo permitido estaría excluyendo el tipo, en este caso, delictivo. Entonces nosotros, partiendo desde un concepto del delito como una acción típica ante un culpable, es que el tipo, tipicidad, son situaciones distintas, entendido el tipo como aquella conducta abstracta que establece el legislador para proteger un bien jurídico tutelado. Si nosotros entonces indicamos que este riesgo permitido va a excluir al tipo, entonces pareciera que estaría siendo unas veces de legislador, o es que cómo podría entenderse en ese sentido. Asimismo, también se menciona que el consentimiento, naturalmente en sus vertientes, expreso o presunto, o en este caso el consentimiento expreso, estaría también excluyendo el tipo. En todo caso, o nos referimos en este extremo tal vez a la tipicidad. Entonces sería interesante de repente ampliarnos, explicarnos en ese aspecto, doctor Javier Vicente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que plantea en su pregunta, pues claro que se plantea de una manera incluso especial, pero yo creo que innecesariamente especial en el consentimiento presunto frente al consentimiento manifestado. Claro, usted decía que si
con el riesgo permitido hay que entender excluido el tipo. Yo creo que no. El riesgo permitido es un principio según el cual hay una tolerancia en determinadas actuaciones, pero que no anula la lesión de un bien jurídico, no anula la producción de un daño, de una lesión, incluso de una muerte, pero que queda cubierta por el riesgo permitido. Claro, el riesgo permitido. Está claro que muchísimas actividades actuales, si no hubiera un cierto riesgo permitido, no podían llevarse a cabo. Entre ellas la actividad médica. Y no cabe duda de que muchas de las actividades de los resultados que se producen, incluso nefastos, tristemente desgraciados en el ámbito del ejercicio médico, pues están cubiertos están permitidos porque entran dentro de lo que es un riesgo inevitable, sobre todo e incluso desde el punto de vista de la práctica médica de acuerdo con la lex artis. ¿Cuándo se puede entender que algo entra dentro del riesgo permitido? Pues mire, cuando, de acuerdo con los principios de actuación, de acuerdo con la lex artis en cuanto a las intervenciones, se respeta esa manera de actuar. Y no se responde por eso. ¿Es posible que un médico, en el momento de llevar a cabo una intervención, pueda advertir al paciente de que cabe el peligro, de que incluso actuando de acuerdo con la lex artis, claro, eso no le va a decir al paciente, dice, ¿qué es eso de acuerdo con la lex artis? Es decir, que incluso actuando de acuerdo con la lex artis, existen posibilidades de lesiones de bienes jurídicos. Producción, por ejemplo, de una ceguera, cuando en una intervención de un tumor se afecta al nervio óptico. Y se ha realizado de acuerdo con la lex artis. ¿Significa que no se ha realizado el tipo, que no ha habido una lesión? Caramba, claro, la persona ha quedado ciega, pero no hay responsabilidad porque entra dentro de lo que requiere esa profesión para que pueda llevarse a cabo, porque de otra manera no podría llevarse a cabo esa profesión. Es decir, caería dentro de lo que es el riesgo permitido. Y a lo que iba en relación con consentimiento presunto y consentimiento manifestado y riesgo permitido. Por lo que alcanzo a ver, nunca suele plantearse el riesgo permitido en el contexto del consentimiento manifestado. No, ni en la doctrina española, ni alemana, ni con la que alcanza. Es decir, cuando se trata de consentimiento manifestado, no se habla nunca de riesgo permitido. Sin embargo, cuando se habla de consentimiento presunto, siempre se habla de riesgo permitido. Y dices, anda, y eso parece un contrasentido. Dices, no, hombre, es que realmente en el consentimiento manifestado no existe riesgo de que se equivoque el médico, porque se lo está manifestando el paciente. Sin embargo, en el consentimiento presunto tiene que presumirlo. Por lo tanto, hay más peligro de que se equivoque. Tiene que andar con más cautela. Y por lo tanto, el campo del riesgo permitido es mayor. Da la impresión de que quieren decir eso, pero no da la impresión, lo dicen. Yo en eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque creo que, y contestando a lo que me plantea usted antes, el consentimiento manifestado y el consentimiento presunto no se diferencian en nada.
lo único en que uno es subsidiario del otro y nada más. ¿Por qué? Y claro, sería extenderme demasiado. ¿Por qué opino esto? Porque sencillamente de lo que se trata no es un problema de riesgo permitido, sino de indagación de la voluntad real del paciente en el momento de la ampliación de la intervención o en el momento en que ya no puede manifestarse. Es una cuestión de riesgo. ¿Sí, no? Es decir, que, o podría decirse, mire, de la misma manera que lo es en el presunto, también lo es en el manifiesto, y si no es en el manifiesto, tampoco va en el presunto. Claro. Pero bueno, no sé si con esto he respondido a lo que he planteado. Sí, muchas gracias, doctor Javier. Solamente una tingencia, con esta estaría aclarándose en relación al tipo. Naturalmente que el riesgo permitido siempre se va a dar en nuestro quehacer diario. Y naturalmente también esto nos va a permitir para desarrollarnos como personas, como seres humanos, y eso nos permite crecer también como profesionales. Muchas gracias, doctor Javier Vicente. En nombre del Colegio de Abogados de Arequipa y de los presentes, queremos agradecer y felicitar al doctor Javier de Vicente Remesal por su gran presencia que ha dictado en esta oportunidad, que por cierto todos nos hemos beneficiado gratamente. Fuertes aplausos, por favor. Para finalizar y como última parte de este importante evento, invito a subir al escenario a la señorita Ana Sofía Laos Gamero, distinguida alumna de la Universidad Nacional de San Agustín, para hacer entrega en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, sucesor de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes. El Consejo de Exdecanos otorga distinción institucional de visitante ilustre al doctor Javier de Vicente Remesal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, en mérito a su destacada trayectoria personal, profesional y comprometidos con los valores democráticos y respeto a los principios de la independencia, igualdad, justicia y a favor del sistema jurídico. Firmado por Héctor Delgado Castro, presidente del Consejo de Exdecanos, y el secretario Hugo Salas Ortiz. Fuertes aplausos. Agradecemos también a la asistencia de todos ustedes a este gran e importante evento. Que tengan un buen día. Con esto he finalizado a este evento.